Hasta ahora que yo sepa, no. Sé varias que me han consultado de Argentina, de España, una de Italia, pero no mucho más que eso. Bueno, el panel dice si sos hackers. ¿Podríamos pasar las preguntas a ver si es el correcto y es solamente ese error? Sí, perfecto, nos quedamos acá. A ver, la idea de este panel es unir nuevamente dos comunidades muy diferentes, ¿no? Una es de abogados y jueces que tenemos de aquel lado. Por favor, un aplauso, les damos la bienvenida. Por este otro lado tenemos al equipo de hackers que va a estar dando también su visión, así que también un aplauso para ellos. La idea de este panel es también recorrer una serie de preguntas, muchos temas que quedaron tal vez del panel de ayer, como para poder discutir y seguir avanzando. Obviamente este tema podría durar toda la semana, así que vamos a tratar de resumir todo esto en 20-30 minutos. La idea es que cada uno pueda dar su visión, explicar lo que le parece con los temas. Vamos a empezar con uno de los temas que tal vez quedó colgado de ayer, que es una de las técnicas, que era si es un delito escanear puertas, ¿no? Y también si es un delito escanear vulnerabilidades, que fue un poco lo que terminó el panel de ayer de discusión entre CISOs y hackers, ¿bien? Como que nos detuvimos en esa parte de cuando empezamos a hablar de los temas legales. Les pido que a medida que vaya hablando, si pueden presentarse rápidamente de qué hacen, a qué se dedican y demás, como para que todo el resto del público, tanto aquí como los que están haciendo streaming, puedan verlos. Les pido también que por favor utilicen el micrófono para todos los que están desde afuera viendo por streaming, ¿ok? Entonces, si me gustaría que empiece primero tal vez Manuel, respondiendo a la primera pregunta, que es la de, bueno, si es un delito el escaneo. Obviamente Manuel viene de Argentina, nos va sobre su visión local y bueno, después seguimos a nivel local. Bueno, yo voy a estar esta mañana para los que no estuvieron, soy Manuel de Campos, juez nacional de Tribunal de Instrucción y bueno, me dedico a utilizar herramientas y este tipo de cosas en las investigaciones. Allá en Argentina está legislado como delito el acceso ilegítimo, ¿no? El escaneo de puertos es, como sería en la teoría del delito, un acto preparatorio. Ustedes saben, los penalistas del sistema, el simple escaneo, que es, para el resto de abogados que no conocen, es probar a ver si está abierto. Sería como ir tocando las manijas a las puertas, si podemos entrar. Yo creo que el simple escaneo no, si nos ingresa. No sé si alguien más del lado de enfrente o alguno de mis colegas quiere decir alguna otra cosa. Creo que es bastante obvio de que escanear puertos no puede ser un delito. O sea, Internet no funcionaría. Se acabó. O sea, si lo hacemos un delito, me parece que hay una tendencia al control, a chao democracia, y eso no está bien. Hola, yo soy Wanzo, Arturo Busleiman, me dedico a seguridad informática y trabajo en una empresa que se llama MKit de Argentina, en un rol de estrategia y desarrollo. Sí, creo que en esto estamos todos de acuerdo, no hay mucho más para discutir. También quizás acá habría que meter una pequeña palabra por ahí que cambia un poco, que es el tema de la intención. Yo puedo escanear a veces y no es lo mismo escanear un par de puertos, que ya empiezo a escanear los 65.000. Evidentemente también hay algo... Yodan hace eso. Yodan, por ejemplo, hace eso, exactamente. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos y estamos haciendo algún tipo de investigación, vamos a suponer, quiero encontrar dispositivos industriales en Uruguay, me cambié de país, en Uruguay, y quiero saber cuáles son esos dispositivos industriales, tengo que escanear todo el rango para buscar ciertos puertos determinados. Pero también está el tema de la intención, y que sé que de parte legal es muy complicado a veces medir la intención, de decir, no, yo lo estoy haciendo con buenas intenciones, pero ¿cómo haces para probar que efectivamente también tenés esas buenas intenciones? A veces pasa también que, a veces pasa que no conocemos bien el software, se dispara y te escanea todo el recuerdo. Estamos aprendiendo. Sí. Script Kids. También pasa que, puede ser un dispositivo o algo, está tan mal programado que un escaneo de puertos normal, sin nada extraño, haga que se bloquee un dispositivo y eso genera una problemática. Por más que no haya habido una mala intención, el mal desarrollo del software puede darte vuelta a la intención. Más allá de las intenciones, lo cierto es que lo que es delito es el ingreso. Si no entras, no me importa qué intenciones tenías, o sea, no se pasa a analizar la intención. Es un delito de peligro abstracto, o sea, el solo hecho de entrar, aunque no causes ningún daño, aunque no saques información, configura el delito. Entonces, con eso es suficiente. Yo ahí hago una pregunta, dale. O sea, tomando esa cuestión del peligro abstracto, a mí me parece que estuvimos todos de acuerdo en este tema del escaneo de puertos, que fue como, no, pasemos a un tema más álgido, decís. Sí, qué bueno que unánime todo. La ley no le garantiza en Uruguay nada. O sea, hoy por hoy, digamos, en Uruguay, que creo que en Argentina ustedes lo conocen más, pero tampoco. Es decir,
derecho a escanear los puertos. Hagamos quilombo entonces. ¿Qué pasa si yo te escaneo tu empresa? Estoy escaneando normalmente, como decíamos recién, y tu servidor se cae y te genera un ataque, entre comillas, no fue un ataque, lo hice sin querer, se cae por denegación de servicio. Juicio Microsoft, obvio. La pregunta es, te mando a todos mis... Este detalle, no menor, no está resuelto en general en las legislaciones, o está resuelto de una manera súper punitiva. Si, por ejemplo, esto pasara en Canadá o en Estados Unidos, vos irías en cana. O sea, no habría ninguna duda que irías en cana. ¿Qué genera eso? Problemas. ¿Problemas por qué? Porque probablemente si algún día pasa eso, vos te vas a tratar de esconder de la manera más sofisticada posible. Yo como empresa no voy a saber qué carajo pasó, esa es la realidad. Y en el medio, si te agarro, capaz que estés 3 años adentro de una prisión preventiva, donde te van a aplicar esto que decían hoy de no computadora por 3 años. Ese sistema no le funciona muy bien a nadie. Ni a veces, a mí me llama poderosamente la atención, yo investigo estas cosas, en algún pasado fui abogado, me vestí especialmente para hoy, a los efectos de poder sumarme a los colegas, pero me preocupa cuando la ley no toma en cuenta la práctica de quienes ejercen esta profesión, porque en el fondo es una profesión, y en particular la actitud hacker, o si se quiere la mística o la forma de trabajo hacker, por ponerlo de una forma elegante, me preocupa cuando eso no está tomado en cuenta. Yo creo que ahí, capaz que mis colegas tengan algo que decir, que están más en la práctica todavía que yo, mi sensación es que existe una brecha muy grande. Entonces, ¿cómo podemos, de alguna manera, reconocer las mejores prácticas? Porque entre ustedes tienen códigos, esto no es que es un Far West. Yo sé que acá el presentador anterior dijo, no, esto es la diligencia, el Far West, faltaba que viniera Bonanza, ¿no? Y cuestión... Esto no es así, o sea, ustedes tienen códigos. La pregunta es, ¿cuáles de esos mejores códigos debemos proteger y cuáles otros deberíamos decir, wow, esto no es aceptable? Entonces, ahí creo que hay un juego entre el derecho y la práctica que como comunidad habría que reflexionar. Y lo bueno de este evento es que ha juntado una comunidad de gente para hablar de esto. Y eso no es menor, así que antes que nada, felicidades. Gracias, Fabricio. Y aprovecho a sumar lo de Fabricio, hacer una consulta ya local, ¿no? ¿Qué pasa si llega a juicio un tema de un delito de escaneo de puertos? ¿Cómo sería el proceso y qué tipo de reacción generaría a nivel judicial? Bueno, buen día. Buenas por la invitación que se haga. En nuestro país, realmente, de la parte de vista jurisprudencial, estamos bastante lejos. Hay pocos casos de investigaciones que lleguen a la justicia, más, por ejemplo, como los casos que estaban mencionando de empresas, sí suceden. Lamentablemente nosotros no tenemos normas específicas en materia de delitos, recién se está trabajando y eso genera muchos problemas porque, obviamente, si no tenemos una norma que establezca un delito, no podemos sancionar a la persona ni llegar a hacer ninguna investigación porque no hay delito para investigar. Lo que sí, obviamente, podrá determinarse por la vía civil. Entonces, el problema que se genera, ¿cuál es? Bueno, si hay un hecho que la empresa se vio afectada, ¿verdad? Pero claro, como no hay delito, la policía tampoco puede investigar, entonces muchas veces tiene que contratar o servirse de un perito o contratar ellos sus propios técnicos para investigar cómo fue que sucedió ese robo. Bueno, si hubiera un robo de información, bueno, todavía podría pensarse si encuadraría acá en algún delito, pero no son cosas que se vean lamentablemente en los juzgados, y no es porque no sucedan, sino porque tenemos una carencia bastante importante de normas en ese tema. Ahora, tenemos la pregunta 2, que viene para el lado de los hackers, que dice si una IP es suficiente para definir un culpable. Entonces, No. Esperen, no se apure. Déjalo hablar. Avanzo. Ya lo hablamos. No hay nada para decir. No, el tema es, estamos hablando de transformar esto, que haya leyes, que por ejemplo puedan hacer persecución por un IP y demás. En caso de que esto fuera una ley, que escanear puertos fuera algo ilegal, alguien escanea puertos, define un IP de origen, quiero que explique un poco al público y al lado de los abogados qué tan fácil es cambiar esa IP, ocultarla, etc. O usarla de cualquier otro.
O sea, una IP solamente una IP. Colgársela del vecino. O la del vecino, o la de tu empresa, o la del mismo abogado. Colguémonos de las IPs de justicia, que justicia se ataque a sí mismo. Cuento un caso de phishing investigado en Argentina. Cayeron en Entre Ríos, que está acá cerquita, enfrente de Uruguay. Durante bastante tiempo la policía estuvo investigando un fisher que hacía bastante fraude en Argentina, hasta que un momento detectaron la IP. Y le cayeron a una pobre viejita de 80 años que tenía el wifi abierto, y lo que hacía después determinaron la forma de actuar, lo que hacía el tipo era viajar por distintos lugares, se estacionaba enfrente de un wifi abierto, mandaba los phishing, o sea, entraba al sitio, mandaba los phishing, después se iba a otro lugar. Entonces, cuando determinaron la IP, esa IP en particular no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, más allá de que todos estamos de acuerdo que la IP no es un dato, que obviamente es un dato que sirve, pero no es algo que suma, esa es la diferencia. Exactamente, sí. Pero no algo que define una investigación. También se puede afectar a personas que no tienen nada que ver simplemente porque esa persona no sabía que tenía que poner un wifi cerrado. Entonces, también es importante a veces que podemos estar afectando a un montón de inocentes simplemente por tomar una IP como un dato definitorio de una investigación. Como el geoposicionamiento también. ¿Cuántas veces pasó? Un punto de inicio para una investigación. ¿Era un debate para todos o para ellos 4 solos? No. Manuel, ¿Podemos decir algo? Respuesta, contale a ellos. Ahí está. Nosotros ya estamos de acuerdo, estamos de acuerdo nosotros. Una cosita nomás. por favor, Manuel, tu punto de No, vista sobre el tema. coincido con ellos. Coincido hasta no exageremos, hasta que tampoco se usa para esa viejita, bueno, mala suerte. Pero obviamente la IP no es suficiente para definir. Por ejemplo, y esto por ahí lo vas a ver más vos como juez, se toma la patente de un auto que atropelló y mató a alguien y no se sabe quién lo manejaba. Va a haber un registro de ese auto nombre de una persona. Eso no quiere decir que esa persona manejara, pero sí es un primer indicio para empezar a apuntar la investigación hacia alguien. Ahí tendrían que haber completado con otro tipo de tareas para determinar si efectivamente esa pobre mujer. Investigar desde un punto de vista multidisciplinario con otras pruebas para complementar esa e ir afinando la puntería. Desde el lado de sistemas, no de la parte legal, nosotros también, una IP o un dato nos va sumando para una investigación de cualquier tipo, es totalmente análogo, sea de lo legal, sea de lo técnico, sea de lo que sea. Ya del señor, porque yo no te puedo decir si fue algo dirigido. De hecho, estamos seguros que no fue algo dirigido porque afectó un montón de empresas, pero ese es un indicio. Capaz que mañana después detectamos algo particular dentro del ransom que nos indica otra cosa totalmente distinta o que confirma ese dato. Pero en principio, sin hacer un análisis profundo, y esto aplica a todo el ámbito de investigación siempre, es imposible decir que con un dato te confirma algo. Vamos, entonces. Nos pusimos todos de acuerdo. ¿Podemos debatir un poco? Olvídense, del año que viene no está ninguno de ustedes. A ver, vamos a la tercera pregunta, que es algo que es recurrente. Los nodos Tor es una forma de ocultarse, ¿verdad? Una forma de ir a las redes anónimas o supuestamente anónimas. Bien. Puedes ejecutar un nodo Tor en tu servidor, ponele. O en tu caso, lo que sea. Esto es ilegal, por eso me gustaría No, más del ilegal, lado de los abogados que nos dieron su visión de esto. Si encuentran, por ejemplo, un delito, llevamos un IP y detrás en realidad termina habiendo un nodo Tor, ¿no? ¿Qué tal? No cuente más detalles. No, el pelado no sé quién es. A ver, Matías Jackson, yo soy aspirante a profesor de Derecho Informático y investigo sobre estos temas. A ver, pensemos que Tor, cuando navegamos en Tor muchas veces nos hacen sentir como que estamos haciendo algo mal, como que ahí vamos a encontrar todo lo que es lo oscuro, lo prohibido, todo pasa por ahí. Y creo que el concepto tiene que ser al revés. Tor nos permite ejercer nuestro derecho que nos han quitado en cierta manera de navegar ese nodo Tor. ¿Es ilegal? Bueno, podría darse que una cláusula, como decían del otro lado, una cláusula con nuestro proveedor de servicio de acceso nos prohibiera instalar. Hay que ver hasta qué punto esa cláusula es, digamos, leonina o no, porque podría atentar contra el derecho a la persona mismo de hacer el uso que quiera de la conexión que el proveedor le da, por lo cual la cláusula podría ser anulada. No existe tampoco una norma que nos prohíba tener el nodo. Ahí voy un poco a Manuel. Sí, una aclaración con respecto a esto. El tema no es ilegal tener el nodo, puede ser ilegal el uso que se le dé, pero eso es como un dron, por ejemplo. Está el dron que viene con el desfibrilador y salva una vida, y está el dron que es dealer y lleva droga. Ya pasa más, si cometés un delito
que pasa por ahí, entonces sí. Y si vos sos el titular del nodo y por ahí se comete un delito, aunque eso no te determine exclusivamente como el tema del IP, que fuiste vos, vas a estar en un problema y vas a tener que responder sobre eso. Bueno, de tu experiencia, por ejemplo, si llegás a una investigación a detectar que hay un nodo del cual sale, por ejemplo, pornografía infantil o que sale temas de drogas o de narcotráfico, ¿verdad? Me sigue faltando el quién. O sea, sé que pasó por ese nodo. Eso va a ser un indicio para empezar a investigar y para empezar a rastrear quién fue. Y eso se complementa con otro tipo de Pero medio de prueba. el dueño del nodo va a ser investigado seguro. Va a ser parte de la investigación seguro. Seguro va a ser parte de la investigación. Creo que los cuatro estamos de acuerdo por lo que estamos hablando fuera del micrófono. Cuando hay un tema de pornografía infantil, sobre todo, pienso que el mismo sistema, como decía hoy Matías, los códigos que se manejan, creo que nosotros mismos nos encargamos de una forma u otra de alertar o de apoyarnos entre nosotros para que no se trabaje en esa área o ese nodo no esté tan activo en esa cosa puntual. En el resto, cada uno tiene su perspectiva. Yo quiero decir una cosa que nos quedó hoy colgado, que hablábamos ahora con los chicos. Al hombre siempre se lo utilizó por hackear, ¿no? Un ejemplo, Edison con Tesla. Tesla trabajaba para Edison, pero Edison, con el tema de la corriente, la bombita, la luz, lo que nos ilumina ahora, él quería corriente continua. Y le pagaba a Tesla para que le arreglara los servidores, lo que serían ahora los servidores. El tipo no estaba de acuerdo. Él decía que había corriente alterna, que solamente lo que él ofrecía era para 800 metros a la redonda. Al tipo le pagaban por hackear. Entonces, en algunas ocasiones, creo que el conocimiento se paga cuando es por un bien económico muy grande para grandes corporaciones. Cuando se trabaja en silencio o cuando se trabaja con pequeños grupos, es cuando a veces se nos marca. Y estamos investigando. La única forma de investigar es hacer un escaneo. La única forma de investigar es juntarnos y tratar de leer algo en común. En ese caso lo orientamos nosotros, sin la maldad. Una cosa más que aparece con Tor, se marca mucho y también aplica lo otro del Access. La tecnología es una herramienta, ¿sí? No podemos demonizar la tecnología. Yo lo mismo digo, el mismo ejemplo lo pongo siempre. Yo un cuchillo lo puedo agarrar, puede ser muy útil para cortar carne para un carnicero, pero también lo puedo usar para matar a una persona. Entonces, demonizar el cuchillo simplemente porque un tipo, uno, lo utilizó para matar a una persona es una locura. Entonces, tenemos que tratar de, con Tor pasa, con los Wi-Fi, con cientos de tecnología, con la energía pasaba, tratar de no demonizar la tecnología y que la tecnología es una herramienta para lo que nosotros hacemos hoy. Todo lo demás después es demonización de algo que a nosotros nos sirve en el día a día. El ejemplo que doy en toda charla que empieza... Fabricio quería decir algo. Perdón, no te veis. Somos Fabricio, Matías. Para reaccionar a eso, y cortito, en realidad esto de la ilegalidad o no, hoy en Uruguay lo que no está prohibido está permitido, y en líneas generales la Constitución de la República específicamente te dejaría tener un nodo Tor acá. La cuestión de fondo es que Tor, como otras tecnologías, soportan de alguna manera ciertas garantías individuales, tales como la privacidad a la hora de navegar y tales como ciertos ejercicios de la libertad de expresión. Entonces, en realidad uno tendría a decir que este tipo de tecnologías, bajo ciertos supuestos, deberían en el fondo estar protegidas y promovidas. Es decir, yo lo que necesito es que en la medida que una nueva generación está siendo socializada en el uso de las tecnologías, digo, los chicos todavía de Plan Ceibal están cumpliendo 10 años, hay una generación entera que viene básicamente hackeando sus computadoras hace 10 años, bueno, esa gente tiene que tener un mínimo de protección. Y tal vez mi abuelita, señora de 80 años, también, lo que pasa es que a ella le está llegando un poco tarde toda la ola, ¿verdad? Entonces, de alguna forma estas tecnologías no pueden ser demonizadas, deben ser protegidas, pero hoy la ley no te garantiza nada de eso. Así como tampoco te garantiza ni te deja proceder o te puede llegar a complicar cuando vos dentro de un nodo Tor estás albergando a un pornógrafo o soportando o ayudando a la distribución de pornografía infantil a través de la red. ¿Cómo controlo yo eso? Bueno, podrán haber medios técnicos, sí, tal y cual. En el fondo se reduce siempre a un tema de la comunidad de práctica. Es decir, que es algo que nosotros en la investigación siempre vemos. Es decir, yo puedo tratar de legislar, poner la peor legislación draconiana, 20 años, preso, etcétera, pero en el fondo, siempre en el fondo, es la comunidad de práctica la que alerta sobre esto. Entonces, de vuelta, ¿cómo pensamos regulación que, por un lado, permita a nuestra ciudadanía estar protegida, pero por otro, de
de alguna manera también permita que estas denuncias fluyan hacia su control natural, que es el Poder Judicial. Es decir, y eso hay que aceitarlo de alguna manera. Así como está, no funciona. Claro, lo que pasa es que prácticamente no hay nada legislado y nada regulado. Y yo creo que la regulación tiene que ser interdisciplinaria, no podemos participar de abogados solos, ni técnicos solos, sino que tiene una técnica legislativa con el enfoque multidisciplinario. Pero quiero hacer una aclaración cortita de Tor antes de pasar a la otra, porque veo que se nos va un poco el tiempo. El tema con Tor es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía. De hecho, yo había puesto el ejemplo del dron hace un rato. Las herramientas no son buenas ni malas, sino depende del uso que se le den. El tema con Tor es que, no sé qué porcentaje, pero casi todo el negocio ilegal de armas, de drogas, de sicarios, de pornografía infantil, pasa por Tor, justamente porque otorga un manto de anonimato que no lo dan los buscadores abiertos. Y por WhatsApp. Entonces, si bien Manuel, no se demoniza... perdón que te corte. ¿Cómo? Lo mismo que WhatsApp, ¿no? Yendo un poco a lo que decía Cristian de demonizar la tecnología, también. Bueno, ahí... Lo peor es que Tor ni siquiera es la única red. Cualquier Lo que red, hablábamos anoche. claro, cualquier red que va por abajo, no es que se demoniza, pero se tiene la idea de que por ahí pasa todo lo malo, lo que Claro, no puede pero pasar por arriba. Ahí es justamente donde caemos. A eso voy. Ahí no hay que caer, porque no es, hay gente que la usa bien y quien navega ahí por una cuestión, como decía el de privacidad. El tema es buscar el equilibrio entre esa privacidad y la seguridad para que si se cometen todos esos delitos por ahí se los pueda investigar. Ese es el punto al que creo que tenemos que llegar. Matías, querías decir algo, ¿no? ¿Cómo? No, Matías creo que... Justamente que... se me fue lo que quería No importa. Tranquilo, vamos al siguiente. Estás pensando en Tor. Pasamos al siguiente, se nos va. Siguiente, y responde vos, Matías, si querés. El tema de access point falsos, ¿no? Hoy está súper aceptado a nivel de tecnología crear un access point, cualquiera con el celular puede crearlo, con lo cual replicar access point verdaderos es algo muy simple, bien, y hay muchas técnicas hoy de hacking sobre eso, de interceptar el tráfico, modificarlo, y tal vez alguien termina enviando tráfico que no quería enviar. Creo, Primero empezamos por la parte legal, ¿no? ¿Qué tan legal? creo que estamos de vuelta en lo mismo que en el escaneo de claves, después si se accede al dispositivo, si se toma información, si esa información después se usa, pero seguimos en el ámbito preparatorio. Quizás se pueda hablar de una tentativa, pero no creo que sea punible por sí sola, pensando en los principios del derecho penal de que haya una ley previa que garantice que luego se pueda punir esa actividad. Creo que se comporta de la misma manera que decía el colega. Lo que sí es como resaltar la diferencia, quizá que en Argentina sí existe un delito de mero intrusismo, que acá no. Acá hubieron proyectos de delitos informáticos, ninguno se llegó a aprobar. Desde el 2001, que es el convenio de Budapest, han habido 3 proyectos aquí, todos con sus vaivenes y sus críticas, pero ninguno ha sido aprobado y ninguno incluso preveía el mero intrusismo, sino que se exigía como que la actividad tuviera un daño, tuviera esto se llama principio de lesividad, que generara un daño realmente para ser punida, si no, no tiene sentido que el derecho penal actúe. Sí, no, lo único que allá se lo toma como un delito de peligro abstracto, pareció la violación de domicilio. O sea, no se exige que con el solo entrar a un domicilio sin autorización ya se configura ese delito, sin perjuicio que después no robe nada, no rompa nada, simplemente entre y salga. Y yo creo que sigue el mismo esquema de tipificación el delito del acceso indebido. O sea, si no hay acceso, no hay delito. Por más que a lo mejor la finalidad del access point Wi-Fi falso es para entrar, pero mientras no se entre, mientras no se estás, Manuel, te aprovecho. ¿Eh? Esto atado a temas de allanamientos digitales. ¿Cómo lo ven de cada lado? ¿Te referís a búsquedas? Utilizar tecnología, técnicas de hacking para ayudar a un juicio, para poder acceder al teléfono de un delincuente o alguien que está investigado. ¿Quién te asegura? Ahí se acaba de crear una industria maravillosa ahí, porque la tecnología para hacerle creer al investigador remoto de que está efectivamente tomando pruebas o haciendo lo que sea, ¿quién le asegura que está en el sistema que tiene que meterse? Pero ese ya es un punto más allá de lo que pregunta Mateo. Y también El tema es de la privacidad si del se usuario. puede hacer o no. Técnicamente se puede hacer de todo. De vuelta,
En Uruguay, digamos, si yo estuviera trabajando en el juzgado con la doctora y tuviéramos la necesidad, por ejemplo, de acceder a la computadora de alguien por medios no santos, por ejemplo, alguno de estos caballeros que está acá. Yo soy ateo, lo mío santo y no santo no. Metidos en cosas extrañas, sabemos que están en... Entonces, bueno, decir, ok, ¿qué herramientas voy a usar? ¿Con quién voy a hablar para hacer esto? ¿Dónde hay algo que me dice eso en Uruguay? En ningún lado, ¿ok? Ok, entonces, bueno, vamos a usar, no sé, estas herramientas están licenciadas porque supuestamente son las que se usan estándar en la industria. Si esa herramienta tiene una vulnerabilidad o no, nunca me voy a enterar. De hecho, paso el aviso, el gobierno uruguayo, a los efectos de escucharnos a todos, compró básicamente una herramienta licenciada o no, que se llama El Guardián, que tiene algunas particularidades, no es tan terrible como la pintan, pero en los hechos es el mismo problema. Es decir, ok, yo voy a comprar tecnología para básicamente interferir las comunicaciones de mis ciudadanos. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, porque, a ver, ya lo hacíamos de antes, ¿no? O sea, lo hacíamos de antes con tecnología que era casera, ¿sí? Tipo onda, con pinchos y cosas, y era cualquier cosa. Exacto, nada estaba centralizado, lo hacía cualquier comisaría en cualquier lado, o sea, digo, un chiste, un mal chiste, o sea, digamos, ¿no? Pero eso es lo que pasaba en Uruguay, que está hiper documentado como pasaba. Y a veces la justicia operaba con eso, lo cual es tipo... Es que operábamos con eso hasta hace muy poco, el Guardián, y no todas las... Hoy por hoy, el Guardián funciona con el Ministerio del Interior, pero hay otras dependencias, por ejemplo, que sigue con el sistema viejo. Pues no lleva el problema de regular esto, es decir, ¿por qué? Porque no toda esta tecnología puede comprarse así como así, o sea, una de las críticas que yo he hecho bastante vocalmente sobre estos temas es, sobre esa pregunta en particular y sobre otras tecnologías para trabajar, es, esto no puede ser que venga cualquiera, les venda en secreto cosas, consejo acerca de qué es lo que tengo que comprar o qué no, y qué respeta o no determinados principios y preceptos de mi país. Si viene el hacking team a venderme cosas, como pasó en Uruguay, ¿tá? Y el gobierno uruguayo decide no comprarles porque esencialmente, según los reportes de prensa, no tiene dinero, porque si no le compraba, ¿tá? De como decir... Ya habían comprado el Guardián además. Que estamos cubiertos y qué sé yo. Y uno ve después en Wikileaks y en otras cosas los diálogos, porque el hacking team obviamente fue filtrado. Uno dice, por Dios, menos mal que no compraron. Pero uno ve los diálogos acerca de las preguntas sobre esto y uno dice, bueno, no, pero Fabricio, vos estás con toda esta onda de la seguridad, los derechos humanos, libertario, cuestión. No, viejo, yo estoy a favor de que sí, ya que lo van a hacer, porque básicamente el Estado tiene una estructura de seguridad, háganlo bien, no pongan a miles de personas en riesgo por hacer las cosas mal. Bueno, la NSA entonces lo hizo bien, la CIA también lo hizo bien. No, Desarrollaron NSA sus propias herramientas. Un poco exagerado. No le compraron a nadie. Poco... Bueno, exploit supongo que sí. Juanzo, acá estamos... Perdón. No, quería decir una cosa. Acá estamos tratando el tema en abstracto, ¿no? En abstracto coincido totalmente. En concreto, yo creo que si un juez tiene la facultad de ordenar un allanamiento en una casa, o sea, es una garantía de las más importantes, la de la intimidad, y sin embargo, cuando está fundado, razonado, lo puede hacer, yo creo que el juez puede ordenar el acceso a un sistema, pero tiene que ser con orden de juez, cumpliendo determinadas garantías, siendo razonable y relativo a la investigación, y además, no con cualquier soft, sino con alguno que me acredite la trazabilidad. O sea, un sistema de auditoría para que me determine que si el que yo le ordené que entrara, se puso a ver la foto de las vacaciones del imputado, yo lo pueda sancionar adecuadamente y obviamente va a traer la invalidez del proceso. Pero entonces, acotado orden de juez, con las razones y fundamentos, en recuerdo de la garantía, yo creo que es una herramienta de investigación válida y que se puede utilizar. Para mí, las herramientas esas deberían ser de código abierto y punto. O sea, no debería ser un producto cerrado que no sabes qué tiene, ni qué está mal, ni qué está bien. Coincido, pero sí tiene que asegurar la trazabilidad. Porque tiene que ser auditable, tiene que tener todo eso. Exacto. Justamente en Italia, en febrero, presentaron un proyecto de ley regulando específicamente el procedimiento para llevar a cabo lo que se llama hacking gubernamental, que establece todas esas garantías de trazabilidad, de cómo se va a guardar la información, quién va a tener acceso, qué es necesario, qué no. Una cosita simplemente. Aquí hay un tema importante, que es lo que hablábamos de tecnología. Cuando se compra tecnología a una empresa privada, para temas gubernamentales, muchas veces es lo que estamos hablando. Se puede filtrar muchísima información, como se ha filtrado en el caso de Hacking Team. Hay dos opciones, entonces, o hacemos nosotros nuestra propia tecnología para espionaje o para determinadas intervenciones, o la compramos. Por aquí estaban diciendo de código abierto, pero la de código abierto también se puede anular. Es
Es decir, si yo saco un 0 de ahí y lo pongo código abierto, mañana no tiene sentido, no tiene utilidad. Ahí está el tema, el riesgo de los gobiernos a la hora de confiar en corporaciones, sobre todo que son de otros países. Y ahí hay un debate enorme, simplemente esa acotación. No, lo que yo quería comentarles es que me parece importante el tema de la trazabilidad, porque esa prueba, a veces no nos basta tener la información, es decir, es importante saber qué es lo que obtenemos, cómo, pero esa prueba tenemos que mantenerla en un juicio, y si esa prueba, que es a veces la fundamental, después cae todo el procedimiento. Entonces, a veces por un error, por un descuido de no haber mantenido esa trazabilidad, esa cadena de custodia, cae todo el proceso, y un descuido, a veces parece, bueno, está en el apuro, voy, saco, no sé qué, después la presento ante el juzgado, nosotros en la etapa de presumario, ahora que en el turno, y después quizás cuando tengamos el nuevo código con la audiencia de formalización. Cae esa prueba y cae después todo el resto y la confianza que tenemos con la unidad que está trabajando. Entonces, mantener la trazabilidad de la prueba, aun cuando digamos, bueno, sí, funcionó esto y lo obtuvimos de así. No, hay que obtenerlo y obtenerlo bien, porque después no sirve para nada. Y eso justamente cae todo el proceso y todo, a veces años y años trabajando, en un minuto la defensa, con toda la razón, puede hacer caer la prueba. Justamente yo iba a aclarar con respecto a eso, que muchas veces nosotros decimos, de hecho en Argentina se escucha mucho, acá en Uruguay también lo escuché, no tenemos leyes o vivimos en un vacío legal. Yo sinceramente no coincido con eso. Yo creo que tenemos las leyes, de hecho en Argentina hay bastante buenas leyes, todavía faltan algunas más, pero hay bastante buenas leyes, pero nos falta la parte procesal. Es decir, ¿cómo hacemos el proceso para tomar la evidencia de forma adecuada, siguiendo todas las normas que se requiere para que después, cuando las presentemos en un juicio, una de esas pruebas no haya sido mal tomada? O sea, el famoso planteo una prueba y que nadie puede probar si es cierto o es mentira. De hecho, en Argentina varios se han escapado por ese pequeño jueguito de que me plantaron pruebas y yo no fui. Entonces, ese tipo de cosas también, por ejemplo, en Argentina ahora se está trabajando en tratar de tener un código procesal. Pero me parece que es importante la diferencia de mencionar entre no tenemos leyes, no hay nada, tenemos una ley pero no sabemos cómo hacer el proceso para seguir esa ley y hacerla cumplir. Mira, ahí yo quería aclarar una cosa. Iba a decir de que vos organizás un evento que tiene que ver con seguir mejorando los procesos y hacerlo y todo desde el núcleo. Obviamente, venimos con eso, pero yo quería hacer una aclaración por ahí un paso antes y justo con lo que dijiste vos. Cuando yo digo que el acceso está permitido con una orden de juez, no me refiero a espionaje gubernamental y con una empresa privada. O sea, me refiero a un caso concreto de investigación y no con una empresa privada, sino, y un poco adelantándome a la pregunta 6, a un hacker que esté en una fuerza de seguridad o que sea de los auxiliares de la justicia que están habilitados para que les encarguemos los trabajos. Y coincido un poco con lo que decía Cristian. En Argentina el Código Procesal es bastante viejo y no tiene esto, pero tiene un principio de libertad probatoria y tiene un artículo que a alguien se le ocurrió poner por ahí que dice que el juez, mientras no viole garantías constitucionales, puede utilizar cualquier ciencia, arte o técnica que sea útil para la investigación. Yo creo que si agarramos estas dos cosas, nos fijamos, como decía ella recién, que aseguremos la trazabilidad en causa concreta y fundada, podemos hacer esto. Y no con una empresa abierta que después pueda manejar esa información, sino con un hacker que sea fuerza de seguridad, que se requiera para investigar y que trabaje como auxiliar de la justicia. Lo que pasa es que a veces esa cadena entre la justicia y el técnico, el profesional, es cortada, porque hay alguien en el medio que es nombrado como oficial de caso. Esa persona va a interceder y es la que va a explicarle al juez. No tiene idea técnicamente lo que va a explicar. Entonces, el trabajo que realizan los técnicos a veces se ve impedido o se ve mal formado, porque cuando le llega al juez le llega totalmente diferente. Bueno, esa es una cuestión netamente y procesal. pasa acá, pasa en Brasil, pasa en Argentina. Entonces, si tiene que haber una comunión, si buscamos una comunión, señores, siéntense los jueces con los técnicos, y si quieren estar los jefes, bueno, todo el protocolo que tiene que estar, que se sienten. Los jueces que saben son los técnicos, no es el tipo que está sentado en el piso 7 con aire acondicionado. El juez y el fiscal tienen que estar directamente con los técnicos. Es un trabajo en conjunto ese. Nosotros tenemos una experiencia muy diferente en ese aspecto. En Argentina, y no sé, con Manuel hace casi 10 años que nos conocemos, trabajamos juntos en diversos motivos, y de hecho logramos que jueces y fiscales empiecen a acercarse a la comunidad técnica, sepan
qué pedirnos y nosotros entender cómo lo necesitan. Nosotros armamos una comunicación y cuando tenemos a alguien en el medio que nos está generando un problema, como somos una comunidad y nos comunicamos, nos pasamos el dato, che, acá está pasando esto, habla con tal. Y pasa, es humano, o sea, las soluciones tienen que venir desde la sociedad misma y la gente que son los actores que están en la misma, no violando ninguna ley ni haciendo nada, ¿no? Pero nosotros no tuvimos esa experiencia como vos la estás describiendo. Nosotros sí. Sí, hay un gap. No conmigo, aclare. Sí. Me parece, Por eso venía. Ahora que me parece que también hay un Con tema... la única por ahora. me parece ahora que también entré hay en un casa tema sabemos que está todo bien. Acá nosotros hemos enfocado... Solo para seguir, lo que hay es un gap muy fuerte como en otras áreas, particularmente en los servicios de seguridad, esto es notorio, en quienes pueden hacer de traductores entre la comunidad técnica y los jueces muchas veces. Y eso requiere de un esfuerzo de capacitación grande, para el cual yo creo que en general el país no está del todo. Entonces puedan trabajar en algún sentido con mayor libertad a la hora de producir alguno de estos comportamientos y tener la asistencia técnica necesaria. Eso requiere cambios institucionales un poco pesados, pero de alguna manera es la única forma que yo veo para avanzar. Dicho eso, el problema de fondo sigue siendo que muchos de estos comportamientos hoy por hoy, al no estar regulados ni garantizados, operan ustedes en el limbo, básicamente. De vuelta, y eso no está bueno en líneas generales. O sea, tiene que haber una sensación de certeza, tanto para los operadores judiciales como para los operadores técnicos, de que lo que están haciendo está bien. Y eso hoy no pasa, y yo creo que justamente es lo que un poco tiene uno que atacar. Volviendo, simplemente para que me pareció sumamente importante lo que aclaraba el colega aquí, es que nosotros estamos hablando en general de estas tecnologías para casos concretos. Lo que es el espionaje masivo, Snowden, gubernamental, etcétera, bueno, eso está por fuera de ley, digo, así, nomás. O sea, lo que hizo la NSA en el propio Estados Unidos, etcétera, es inconstitucional. O está legislado, por ejemplo, FISA en Estados Unidos, pero se la pasan por... Pero el problema de FISA y todo eso es que cualquier régimen constitucional liberal, democrático, etcétera, en Europa básicamente, menos en Inglaterra que tienen un mundo aparte, digo, el resto de los europeos, te dirían que eso es, pero brutalmente inconstitucional. Los alemanes saldrían básicamente a las calles a ponerte barricadas, porque pensarían con toda la razón que eso es inconstitucional. Entonces, cuidado con eso, digo, a los efectos de distinguir un mundo del otro. Yo espero que en el caso uruguayo tengamos todos la suficiente cordura para, al igual que los alemanes y otros países con esa cabecita, decir, este tipo de comportamientos no deberían ser permitidos para ningún gobierno. Propongo para el siguiente evento, para el Charrúa 2018, lo mismo, del panel, pero con legisladores, con diputados y senadores. Bien. ¿Por qué? No nos vamos más, no es un panel, no. Yo no apoyo la idea. Y aparte, y armar un panel que no estén todos de acuerdo, ¿no? O sea... Sí, cuento un caso, 30 segundos, que nos pasó. Nosotros en Argentina hace un par de años presentamos 2 leyes, una por suplantación de identidad, que en Argentina hay mucho con un abogado, yo sumé un poco a la parte técnica, no mucho más que eso, y avanzó lo suficiente, los 2 proyectos de ley avanzaron lo suficiente para ir a defenderlo a la Cámara de Senadores. ¿Saben cuál fue la primera pregunta que nos hizo uno de los senadores? ¿Para qué presentan esto ustedes? ¿Dónde hay phishing? Después que le habíamos explicado lo que era el phishing, ¿por qué preguntó eso? Bueno, intentamos decir, mirá, no hay estadísticas, hay un problema en la cifra negra, que no se denuncian, etcétera, pero no sale en ningún diario eso. Y ayer Carlos demostró otra Ya está. pasó y- Con eso nos mató, pues sí, ¿verdad? No sale en ningún diario, pero ¿por qué? Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando vas a defender este tipo de cosas delante de los legisladores, que son de última los que tienen que terminar avanzando sobre esto, te hacen preguntas de, no salió en el diario, yo no lo voy a tratar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también está bueno, es decir, traemos legisladores acá y les mostramos que todo lo que estamos contando es cierto, que no lo vimos en Duro de Matar 4, y que nos van a pagar mañana la red de energía porque a nosotros 8 que estamos acá se nos ocurrió. Cris, me comprometo a conseguir un legislador para el 2018. ¿Sale? Bien. Bueno, vamos a la última pregunta. Ya creo que las últimas 2 las tratamos relativamente, pero hay un tema de investigación que es el usar fuentes abiertas, ¿no? O sea, utilizar técnicas con OSINT, herramientas OSINT, etc. Y ahí, por un lado, me gustaría que el lado hacker nos diga las vulnerabilidades que pueden tener las fuentes abiertas y del lado más de los abogados que nos cuenten un poco cómo se utiliza esto en la investigación criminal, ¿no? Y qué tan válido puede ser una fuente abierta. Utilizan también los criminales, hacker no es criminal, forman un ladrón de bancos. La cuestión es que si los mismos atacantes o los investigadores utilizan esas fuentes y obtienen objetivos válidos, información útil y todo, no podemos rechazarlo para el uso opuesto.
análogamente en forma técnica, ya está, es una fuente de datos y después si es confiable o no. Y el analista de inteligencia asociado tendrá que validar la información. Punto. Sí, respecto a la fiabilidad hay varias cosas. Primero, es una fuente como cualquier otra, como puede ser unos testigos, o sea, la fiabilidad hay que ver. Después, por ejemplo, hay que tener en cuenta que mucha de la información que está en las fuentes abiertas es información que pone voluntariamente la propia gente. Constantemente en su accionar va dejando rastros y va poniendo información en un lugar que es público. Esa información puede mentir. Uno a veces ve el Facebook de las personas y dice, son todos felices. Todos tienen un físico bárbaro, todos van a lugares espectaculares de vacaciones. Y a lo mejor es la foto que se sacó y te transmite una idea distinta de lo que es. Entonces, las fuentes son útiles. Es un medio muy bueno para obtener datos y obtener información en una investigación, pero la fiabilidad también depende del contenido, al margen siempre manteniendo la trazabilidad. Les cuento en 2 segundos un caso que tuvimos un abusador de menores, lo mandamos a juicio por 2 chiquitas, lo condenaron a 10 años y durante la instrucción el fiscal encontró un CD con otras imágenes y pidió que se volviera a la investigación. Nos mandaron los CDs y claro, eran hechos de hacía 10 años y se veían unas chiquitas nada más que la cara y la foto de esas chiquitas. Entonces yo llamé a un equipo de técnicos, de gente de biometría, de Policía Científica, de Policía Federal, que dicho sea de paso trabajan muy bien. Dije, mire, yo tengo que ubicar a estas chicas para que me insten la acción y para que me digan, sí, era yo y poder avanzar con estos hechos. Y empezaron a buscar en internet, en Facebook, asociación con sistemas biométricos de identificación de rostros, y llegamos a las 7 chiquitas que nos faltaban. Tardó, pero gracias a eso se llegó, se lo pudo procesar por todos los otros hechos y mandar a juicio. O sea, exclusivamente o sin. ¿Es fiable? Y puede servir. O sea, es muy útil. O sea, no es un 100%, no es un resultado de una huella de ADN o una huella dactilar. Esa es opinión. La realidad funciona en capas. De la misma manera que la ciberseguridad funciona en capas y no hay un producto que te solucione todos los problemas, qué suerte porque comprar productos es feo. Estamos del lado hacker hoy acá. No. Software libre, hermano. Me hiciste perder. Qué fácil te perdemos. Sigue siendo el mismo concepto, todo tiene que sumar para llegar a algo. O sea, no existen los absolutos y menos en la ley, ¿o sí? De hecho, acá los jueces en las sentencias muchas veces citan Wikipedia, fuentes que quizá tienen menos fiabilidad que lo que estamos hablando acá, ¿no? Pero que juntan mucha plata con sus campañas, Wikipedia, etc. Eso es otra. Ahí también hay que analizar la legalidad de la obtención de esa información que está publicada. Pero bueno. Y la fiabilidad, no, pero la fiabilidad digo y la legalidad, como argumento, sí, también. Como incluida en Asterix y Obelix. Es igual. Todo el mundo lo hilaba, pero cuando se enfermaba en el primero pijama. No se escucha muy bien. Micrófono para... A mí no me preocupa más de las fuentes abiertas. Además de que hay un sitio muy bueno que se puede pichar que se llama ¿Dónde está mi gato? Where's my cat? O algo así. Ahí va, que es brillante porque el sitio les muestra un montón de gatos por todo el mundo, que son sus dueños básicamente subiendo esta información georreferenciada. Y bueno, amén de esa digresión, lo que me preocupa un poco es que hay varios gobiernos y varias autoridades públicas que, a diferencia de este caso que planteaba él, se han votado, ok, yo tengo un objetivo claro, voy a usar medios proporcionales a los efectos de llegar a este objetivo para lograr esto. Están desarrollando tecnología algorítmica para monitoreo constante de su población. Entonces, y usando señales abiertas. Entonces, frente a eso, uno se pregunta, bueno, a ver, ok, esto es legal, esto es proporcional, esto se hace con fines de manejo de población en algunos casos. ¿Es lícito protegerse de eso? ¿Qué pasa si yo trato, digamos, de configurar muchas de estas fuentes abiertas para que yo, digamos, no aparezca tanto en ellas? ¿Qué herramientas tengo para eso? Y entonces, ahí se convierte en un mundo un poco más complicado y más jodido en general, que es regular la información que otros tienen de uno y cómo yo me entero que hacen uso de ella o no. Y ese mundo es un poco más peculiar, pero es un debate que hoy se referían a los activos que tienen las empresas de datos personales y tal. Hay mucho de eso que está empezando a cambiar y la regulación algorítmica, es decir, las herramientas que trabajan sobre esto, creo que también deberían ser revisadas. Es decir, las potencialidades de eso hoy no son conocidas, básicamente. No se sabe qué va a pasar con eso. Bueno, muchísimas gracias a todo el panel. Por favor, un aplauso para todos ellos. Bueno, cortamos ahora para almorzar.
tenemos 12 en punto, empezamos con la siguiente charla de Exploit